Compartimos el Evangelio del domingo sexto del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13, 17 y 20 al 26. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataron a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Es palabra del Señor. El domingo pasado vimos cómo después de la pesca milagrosa, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, abandonándolo todo, siguieron a Jesús. Poco después, Jesús llama a Leví, que está sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y él, dejándolo todo, lo sigue. En el Evangelio de Lucas, dejarlo todo es la respuesta correcta frente al llamado de Jesús. Y este desprendimiento no es algo propio de unos pocos elegidos, sino que es una condición sin la cual es imposible seguir a Jesús. En Lucas 14:36 Jesús dice: todo aquel que no renuncie a sus posesiones no puede ser mi discípulo. Ahora bien, ¿podemos renunciar alegremente a todos los bienes materiales? El Evangelio de hoy quiere ayudarnos a comprender mejor esta exigencia de Jesús. Las bienaventuranzas tenemos que tomarlas como la premisa de todo el mensaje de Jesús. Ellas contienen o anuncian el modelo de hombre nuevo que Jesús quiere proponernos. Jesús invita a todos sus discípulos a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas. Ahora bien, ¿qué son las bienaventuranzas? La sabiduría de todo el mundo antiguo oriental utilizaba este género literario, bienaventuranza, bendición, para expresar su convicción respecto de cuál era el camino que tenía que seguir el hombre para alcanzar la plenitud, para alcanzar la felicidad. Por ejemplo, en el Talmud dice: dichoso aquel que es misericordioso con su semejante, porque alcanzará la misericordia del cielo. El Salmo 41 dice: feliz aquel que se ocupa del pobre. En el día del peligro el Señor lo librará. Los proverbios dicen: feliz el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Para afianzar más su convicción, las bienaventuranzas se contraponen con los ay. Los ay no hay que entenderlos como amenaza. Ay de vos cuando venga tu padre. No. Pero sí son advertencias. Los ay son lamentaciones fúnebres. En el mismo Evangelio encontramos 45 bienaventuranzas. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan en su corazón.
Feliz aquel que cree sin haber visto. El Evangelio de hoy nos cuenta que Jesús pasó la noche en oración. La noche, la oscuridad, tiene que entenderse como ese momento en el que es difícil entender el designio de Dios, en que es necesario una oración profunda, un encuentro profundo con Dios para poder discernir cuál es su voluntad. Jesús siempre se encuentra orando cuando tiene que tomar una gran decisión. ¿Y cuál es esta gran decisión? A la mañana siguiente, Él llama a sus discípulos y elige a 12 de ellos a los que llamará apóstoles. Es evidente que el apostolado y el discipulado siempre van juntos. No se puede ser apóstol sin ser discípulo. Entonces Él bajó con ellos a la llanura y allí encontró a una gran cantidad de sus discípulos y también a una enorme multitud de gente venida de distintos lugares. Y Jesús entonces, fijando su mirada en sus discípulos, no en la multitud, sino en sus discípulos en medio de la multitud, proclamó las bienaventuranzas. Porque los pobres a los que Jesús se refiere son ellos, los que abandonándolo todo, los que dejaron todo y lo siguieron. El modelo del hombre nuevo propuesto por Jesús es aquel que entiende que todo lo que posee, bienes materiales, salud, inteligencia, dones y cualidades personales, títulos, estudios, la familia y hasta la misma vida, es un don que nos viene de Dios. Y por lo tanto, nadie debe apropiarse de aquello que le pertenece a Dios. Y mucho menos poner el sentido de la vida en estas cosas. Eso es justamente idolatría. Dios nos da todos los bienes para que nosotros los administremos en favor de nuestros hermanos. Jesús, a diferencia de los filósofos cínicos, no rechaza los bienes materiales. El ideal de sociedad de Jesús no es una sociedad de pobres, de indigentes, de miserables. La pobreza no es algo que Dios quiere porque Él creó todos los bienes para que todos sus hijos e hijas vivan con dignidad. Esto hay que tenerlo muy, muy claro. La pobreza es resultado del egoísmo humano. Y la sociedad, somos nosotros quienes tenemos que encontrarle una solución. Pero esto va a ser imposible si cada uno considera sus bienes como una posesión absoluta. Esto es mío y yo hago con esto lo que quiero. Dios nos dio los bienes para hacer justicia, para ayudar a nuestros hermanos a alcanzar aquella dignidad, vivir en aquella dignidad que Dios sueña para ellos. Aquí es conveniente hacer una aclaración. Esta dignidad que recibimos de Dios, que recibimos gratuitamente de Dios, es don y tarea. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Esto fue lo que Dios dispuso desde el primer momento. Y Jesús dice, felices ustedes los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. No dice les pertenecerá. El que se entrega totalmente a Jesús comienza a experimentar aquí y ahora la alegría del reino, mientras que los ricos solo tienen el consuelo temporal de los bienes materiales. Ay de ellos, porque llegará el día en que todo esto les será quitado y terminarán aborreciendo el mal uso que hicieron de esta situación de privilegio. Felices ustedes los que tienen hambre, porque serán saciados. El Evangelio de Mateo nos aclara que se trata de hambre y sed de justicia, es decir, hambre, anhelo profundo del corazón de que se realice ya aquí y ahora el proyecto de Dios para la humanidad. Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que este fuego estuviera ya ardiendo. Ese fuego que nos trae Jesús es el Espíritu Santo, que purifica a la humanidad
de todo lo que no es amor y justicia, y crea en nosotros, en cada uno de nosotros, una humanidad nueva. Por eso, ay de aquellos que están satisfechos con el mundo tal cual está. Hay de aquellos que tienen ventaja en una situación de injusticia del mundo. Hay de ellos porque todas sus seguridades se disolverán. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Este llanto es el llanto que nace del corazón de aquel que ve con dolor que aquellos que aman eligen el camino de la destrucción y de la muerte. Es el llanto de Don Bosco al ver la degradación de los jóvenes en las cárceles. Es el llanto de Jesús al ver la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que Él ama, que al rechazar su mensaje sella su destino. Hay de aquellos que ríen al ver la degradación de sus hermanos, porque ellos mismos llorarán al ver el fracaso de toda su existencia. Finalmente Jesús dice, felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten, los proscriban a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día. El mal no es indiferente frente al bien. Aquel que quiere construir el reino de Dios, el reino de paz y de amor y de justicia, tiene que estar preparado frente al rechazo, frente al ataque de aquellos que se benefician con la situación de injusticia de este mundo. Los profetas fueron perseguidos por aquellos que no querían una nueva humanidad, una humanidad más humana, más justa. Por eso, ay de ustedes cuando todos los elogien. Tenemos que reconocer con humildad que si el mundo no nos rechaza por nuestras convicciones, es porque nuestras convicciones no son las del Evangelio, porque nuestras convicciones son finalmente las del mundo. Jesús nos invita a alcanzar la felicidad, la bienaventuranza, la plenitud a través de un camino que va a contracorriente con el pensamiento del mundo. No tenemos que tener miedo. Tenemos que saber elegir de qué manera queremos ser felices. Tenemos que ser capaces de ser sinceros con nosotros, de si aquellas cosas en las que hemos puesto nuestro corazón son las que verdaderamente nos hacen felices. Que el Señor nos dé la bienaventuranza de abandonarlo todo en nuestro corazón para poder ponernos al servicio de nuestros hermanos. Que tengas una hermosa semana.